Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo entre Suecia y España. Este es el episodio 219 y es una pregunta. ¿La práctica lleva a la excelencia? Siempre he sido, como muchas personas, defensor de la meritocracia. ¿Eso qué quiere decir? Que creo que es importante para un individuo la dedicación, el esfuerzo y el sacrificio. Y para una sociedad es vital, es importante que sus individuos, la gran mayoría, porque la totalidad es imposible, pero intentar que el máximo número de personas posibles, aparte por supuesto de que se comporten cívicamente y que se respeten entre ellos, que se dediquen a sus tareas y su trabajo, y bueno, en las aficiones también se aplica, ¿no? Que te dediques, que te sacrifiques. La cultura del esfuerzo y del trabajo es importante tanto para que una sociedad funcione y prospere y los individuos se ayuden entre sí y no se parasiten, como a nivel individual. Ya sé que este concepto choca con lo que he dicho ya en episodios anteriores de que no creo en el libre albedrío. Por lo tanto, el concepto de esfuerzo y el sacrificio, cuando realmente tú no eres libre, pues eso, el concepto del mérito individual pierde sentido. Pero al margen de mi creencia interna, como sociedad debemos comportarnos, debemos exigir y debemos premiar las personas que se sacrifican por su trabajo, por los demás, por el bien común, por hacer las cosas bien. Y para hacer las cosas bien, pues hace falta eso, esfuerzo individual, práctica, dedicación, etc. Para que la gente tienda a hacer eso, aparte de la educación y la costumbre, ¿no? Lo que te inculcan de pequeño, es muy importante que esos comportamientos valgan, que ese esfuerzo tenga sus frutos. ¿Qué quiere decir? Pues eso, que quien realiza estos esfuerzos debería recibir crédito, compensación por esas competencias y habilidades adquiridas por dicho esfuerzo. Y también que los puestos de más responsabilidad, de poder o la capacidad de decidir o el salario, pues que no dependa de enchufes o de que formes parte de un grupo que tradicionalmente recibe esas prebendas o últimamente que pertenezcas a un grupo o una categoría que resulta que hay que compensar por algo o hay que tratar mejor. O sea que yo tampoco creo en las discriminaciones positivas, lo mismo que tampoco está bien que los que tradicionalmente han recibido más poder, más favoritismos, más salario, más dinero, solo porque siempre se ha hecho así, también lo veo igual de injusto y negativo para una sociedad. Es decir, el tema de la meritocracia. Así, el esfuerzo y la dedicación, aquí estoy enfocándome sobre todo en el aspecto laboral, ¿no? Que es un poco lo que construye la sociedad. Pero dedicación, este sacrificio, se ve recompensado y así se estimula para que la gente se sacrifique y de sí mismo, de su trabajo, entregue su trabajo para construir una sociedad, para los demás, pero que de vuelta reciba respeto, consideración y que, bueno, pues tanto el dinero como la consideración, como la capacidad o la jerarquía venga en gran medida por eso. Si tú te esfuerzas más que otros y otros reciben más recompensa, pues al final todo el sistema se cae como un castillo de naipes. Estás haciendo el canelo, el sistema refuerza que la gente no se esfuerce y si nadie se esfuerza, la sociedad colapsa. Por lo tanto, un esquema, una configuración donde hay una relación, vamos a decir, lineal, ¿no? Vamos a decir que más o menos positiva entre esfuerzo y sacrificio por un lado, entre eso, el tiempo dedicado a mejorar en algo y por otra parte, por otro lado, tu rendimiento, lo bueno y lo experto que seas en ello, en esta actividad, este concepto me gusta que hay una relación entre una cosa y otra. Y además va en línea con el concepto moral y de organización social de esfuerzo-recompensa que acabo de describir. Sin embargo, aunque esto me gusta, y ya sabemos que es una utopía que esto se puede instaurar de forma global y siempre hay bolsas de injusticia más o menos grandes, pero me gusta que como sociedad esto sea un poco el propósito general, el modelo al que tenemos que aspirar. Sin embargo, siempre me estoy cuestionando todas las verdades que tengo yo mismo, sobre todo las que doy por supuestas y que normalmente no me cuestiono, pues eso, me cuestiono todas las verdades. Y en especial las que más me gustan, las que más me atraen como concepto, también me las tengo que cuestionar. Y esta es una de ellas.
Y a cuento de esto me he topado con un artículo de investigación, bueno, realmente es un metaanálisis que repasan varios artículos, varios estudios previos. No soy experto en esto porque es un artículo de psicología, está muy fuera de mi campo, en el sentido que es investigación, bueno, el leerlo y los términos no me resultan totalmente desconocidos porque, bueno, no deja de ser método científico, análisis estadístico, incluso los términos psicológicos. Yo también he dado psicología en la carrera y además tampoco se meten muy de lleno en el campo de la psicología, sino más bien es el campo de la conducta y el comportamiento. Dejaré un enlace al artículo en las notas del programa. Y este artículo evalúa la dedicación, concretamente la práctica dedicada, la práctica deliberada, sería una traducción literal del inglés. Supongo que la práctica añadida para empeñarte en mejorar podría ser algo parecido. Bueno, pues intenta relacionar la práctica con el ser de los más destacados o brillantes en un campo de habilidad, de expertise, un campo, estudian diversos campos diferentes en los cuales, bueno, pues hay personas brillantes que sobresalen por encima de los demás y estudian el efecto que hace la práctica diferencial o cuando, digamos, le metes más tiempo para mejorar tu habilidad, tus conocimientos y así evalúan si la práctica hace al genio o si la práctica lleva a la excelencia, entendiendo excelencia como aquellas personas escasas que destacan por encima de las personas que ya lo hacen muy bien. Y el resultado es interesante, a la par que podríamos decir que es sorprendente o incluso preocupante, y es que la práctica no es el factor más esencial que diferencia a los mejores, vamos a ponerlos entre comillas. Es decir, que lo que diferencia a los genios, bueno, igual es una palabra exagerada, pero nos entendemos, ¿no? A los más brillantes, a los más virtuosos, a los expertos de un campo, de una materia, no es que practiquen más, no son los mejores porque han practicado más que los que ya son muy buenos. Esta competición o estos estudios reparten los resultados en diferentes áreas y entonces podemos ver porcentajes diferentes en donde la práctica es lo que hace la diferencia en diferentes áreas como los juegos, como la música o como la educación. Y por último miden la práctica, la competencia o la excelencia, si lo queremos llamar así, en profesiones. Una de las áreas donde tiene los porcentajes más altos, donde la práctica cumple un rol más esencial en esta discriminación, en esta diferenciación de los mejores, entre comillas, es la música. Y no creo que no llegaba al 30%. Y estos son de los porcentajes más altos. En el otro extremo están las profesiones, igual es donde nos podemos enfocar más a nosotros. En las profesiones, la práctica diferencia al experto o al mejor en menos de un 1% y está ya fuera del rango significativo, ya que parece que la práctica no influiría nada. Claro, esto es contraintuitivo y ya directamente con esos resultados, ya vistos de forma superficial, tenderíamos a rechazarlos, no es lo que experimentamos en nuestra vida diaria. Pero esto sería una lectura o una interpretación superficial. Y además en el estudio, en el resumen, en la discusión del estudio lo explican. No es que la práctica no sea importante, es muy importante. Lo que pasa es que en los rangos más altos de la profesión o de la actividad que está midiendo, todos practican mucho. Es decir, si esto es una distribución normal de población o que se llama una campana de Gauss, donde alrededor de la media está donde se acumula la mayor parte del grupo y luego después los peores y los mejores son proporcionalmente menos, baja esa curva y son como colas donde hay muy poca población. Realmente sí, lo que diferencia a los mejores y los peores de todo un grupo, la práctica juega un valor fundamental. Pero cuando nos estamos acercando al extremo derecho de esa curva de distribución normal, esa curva de Gauss, cuando estamos comparando de entre los mejores, ¿cuáles son los que destacan más? Pues ahí todos practican mucho, todo el mundo tiene una gran experiencia y
lo que hace sobresalir a unos pocos no es que marginalmente hayan acumulado un poquito de experiencia más que en los demás. No, eso es poco importante en todas las actividades y de hecho casi nada importante en el campo de las profesiones según este metaanálisis. O sea que podemos suponer que, digamos, en esta parte alta del ranking, todos están practicando a tope, porque, bueno, pues una profesión, el que trabaja muchas horas, el que lleva ya muchos años de experiencia, todos están ahí un poco en un nivel parecido, ya a todos han practicado mucho. Y entonces el factor diferencial viene por otro lado, hay otras causas, y no es que los mejores es que hayan acumulado un poquito más de práctica cuando ya todos han alcanzado un punto crítico, una masa crítica de que ya son muy experimentados. Y entonces el mejor no es el que es más experimentado que los demás, ya son todos muy experimentados y el mejor destaca por otra cosa más. Este resultado coincide bien con ciertas pegas que le he encontrado yo en mi profesión, a lo largo de mi vida profesional, cuando se alaba mucho la experiencia, que además esto va un poco en concordancia con la edad. Es como si hicieran un paralelismo con el mundo de la aviación comercial. A los pilotos los evalúan o se tienen en cuenta con las horas de práctica. Cuando un piloto lleva no sé cuántas mil horas de vuelo, se tiene muy en cuenta y con el avión que está volando y encima con este modelo de avión en concreto, no sé cuántas mil horas. Y entonces eso se da por supuesto que eso le da muchas más competencias y capacidades para resolver problemas. No voy a discutir si es correcto o no, porque yo del campo de la aviación soy aficionado que me gusta leer y aprender sobre ello, pero no tengo ningún criterio para valorar esto. Pero me he dado cuenta que en mi campo se intenta hacer un poco lo mismo. Concretamente en el ámbito de la cirugía, lo he encontrado de forma muy exagerada en Suecia. En menor medida también se puede aplicar en la práctica de consulta, en la práctica médica donde visitamos a los pacientes en la consulta, pero en el caso de la cirugía es exagerado. Concretamente en Suecia, por daros unos números, hablando de la cirugía de cataratas, que es la cirugía más frecuente de mi especialidad y una de las más importantes de la medicina, había un número mágico y es que había que llegar a un mínimo de 450 cataratas al año operadas para que te dejaran ser cirujano de cataratas. Por ejemplo, si te quieren contratar en una clínica privada, o mejor dicho, si tú quieres que te contraten en una clínica privada para operar cataratas, como cirujano de cataratas así en concreto, cosa que muchos oftalmólogos ahí en Suecia quieren porque, bueno, pues da más dinero y eso es muy compatible con trabajar en la pública. Ya sabéis que en Suecia el trabajo es bastante flexible, entonces puedes bajarte tu porcentaje de trabajo en la pública, no se te suelen poner ninguna pega, y luego trabajas adicionalmente en la privada, y si operas en la privada consigues más dinero. Eso ya está restringido porque los oftalmólogos en general no operan, no es una especialidad quirúrgica como en España. En España en principio todo el mundo opera, salvo que por lo que sea haya decidido haya perdido competencias o no le interese, pero en principio todo el mundo sale con competencias para operar. En Suecia lo contrario, es una especialidad médica y solo algunos aprenden a operar después de la residencia ya como especialistas. Bueno, pues como digo, además no es que hayas aprendido a operar cataratas y puedas operar cataratas como quieras o en cualquier sitio, o, muy importante, depende de tu talento quirúrgico porque alguien te evalúe y te vea, pues mira, operas bien, operas mal. No. El número mágico son 450 cataratas al año. Si consigues eso, en la privada ya piensan, vale, pues ya eres un cirujano experto que mantienes ese nivel, pues adelante. Y si operas 425, pues no. Y he visto a compañeros que estaban operando todo lo que podían en la pública. Incluso ahora me estoy acordando de un compañero que vivía en Estocolmo, que tenía la familia en Estocolmo, pero venía a trabajar, mejor dicho, algunos pases, algunos días a trabajar a otra ciudad que está relativamente lejos, como era Norrköping, y cogía el tren todos los días, iba y volvía, pero era principalmente eso, para pasar poquita consulta y operar muchas cataratas para hacer ese número. Porque, bueno, pues donde está trabajando en el ámbito público o privado, allí en Estocolmo, no le dejaban operar tanto y tenía que sacar ese número. Y la idea era sacar ese número y cuando conseguía ser 450 cataratas en un año,
ya le dejaban operar en una clínica privada en Estocolmo, y ya una vez ya te metías a la privada, pues se olvidaba de ese trabajo en la pública que estaba tan lejos de casa y ya seguiría operando en la privada para mantener sus números, ¿no? Era un poco seguir esa cifra. Y esto yo lo siento, pero me rechirriba un poquito porque para mí, en mi campo, efectivamente la experiencia es un valor, pero no lo es todo. Cuando una persona opera muchos años o mantiene un buen nivel de que opera muchas cataratas en un periodo concreto, se le presupone, bueno, pues que esa práctica le lleva a mejorar. Pero bueno, te encuentras excepciones hacia un lado o hacia el otro. Y de hecho en España consideramos eso, la práctica y la experiencia, un valor importante, y la persona experimentada y mayor, por decirlo así, suponemos que operará bien. Pero esa suposición no es algo tan exagerado como en Suecia, que, bueno, pues estos números mágicos y nadie lo discute, es como muy protocolizado. Esto son suposiciones, porque luego el tema es verlos operar. Y puede haber gente joven con no mucha experiencia, pero bueno, haya alcanzado un cierto número y que opera muy bien. Y gente, que igual esto es más relevante, con muchos años de experiencia, que opera mal. Y a este respecto he visto mucho en Suecia, pues eso, gente que se pone el título de cirujanos experimentados porque lleva no sé cuántos años operando cataratas. Ahí hay mucho culto a la experiencia o al título o a la deferencia que te dan por alcanzar ese tipo de experiencia. Entonces eso le da mucho mérito por ello y luego les he visto en quirófano y me ha decepcionado. En conclusión, volviendo un poquito al inicio de la pregunta, al inicio del episodio, sí que hay factores que te dan ventaja para ser mejor y que no es que marginalmente tengas un poco más de práctica. Lo que destaca, lo que le hace destacar al brillante, al virtuoso, al experto de verdad, son otras características y es injusto que sea así. Hay gente que simplemente tiene manos para operar, por seguir con el ejemplo mío concreto, o mentes y cerebros más analíticos y que comprenden mejor los conceptos en actividades más intelectuales. Y es profundamente injusto, pero la realidad es así. Pero, aparte de esta conclusión que existe, hay un concepto de meritocracia, y vuelvo a la meritocracia del principio del programa, pues hay un concepto un poco más refinado que también aplico aquí y que podemos recoger en las conclusiones. Operar muchas cataratas, por seguir con el ejemplo mío, pero esto lo podemos extrapolar a casi cualquier cosa. Pues como digo, operar muchas cataratas no te permite automáticamente ser un experto o ser mejor que otros. No eres un genio solo por operar mucho. Esta práctica, sobre todo si la acumulas mucho, te da la oportunidad. Pero esta oportunidad hay que aprovecharla. Y eso, en mi campo concreto, eso significa muchas veces salir de tu zona de confort, mejorar, reaprender, reinventarte. Y eso a veces es difícil. Veo a gente muy experimentada que precisamente que ha operado muchas cataratas, pero es que opera como en los años 90 y no ha evolucionado desde entonces. Y sí, tiene tablas, nota que maneja muchas complicaciones y puede operar más o menos rápido, pero opera eso como en los años 90. No ha aprendido nuevas técnicas que son mejores, no ha querido aprender otras cosas. No, yo domino esta técnica, no quiero ver las otras. No significa que todo lo que salga nuevo lo tienes que adaptar. Pero bueno, vas probando cosas y entonces pruebas cosas. Cuando algo es mejor, lo aplicas o puedes modificar tu técnica. Pero no, muchos no evolucionan y nos sacan ventaja un poco de avances tecnológicos que ha habido desde entonces. Así que vamos a definir meritocracia y el esfuerzo y la dedicación no solo es hacer algo durante muchos años, se trata de esforzarse. Y el esfuerzo pues a veces depende de eso, no solo estar años haciendo lo mismo, sino esforzarse, salir lo que digo de tu zona de confort, intentar mejorar día a día. Sobre todo en profesiones, porque se trata de eso, de que te esfuerces y te dediques a mejorar de verdad, no simplemente acumular, iba a decir horas de vuelo, no me voy a meter un poco en los aviones, sino en mi profesión y supongo que en otras muchas profesiones, no solo acumular tiempo de trabajo y decir yo llevo trabajando, operando o pasando consulta o haciendo lo que sea, no sé cuántos años, y entonces ya eso significa que lo hago mejor que otros que llevan menos años. Bueno, a ver, te has dedicado, te has esforzado en mejorar, porque efectivamente has tenido muchos años para mejorar y para ofrecer lo mejor de ti mismo, pero ¿has aprovechado ese tren o lo has dejado pasar y simplemente acumulas el número
y esperas recibir los méritos simplemente por ser mayor y cumplir años. Y esta es un poquito mi reflexión, un concepto más avanzado de meritocracia, un poco más específico, a raíz de un artículo donde no es que eche por tierra la práctica, pero nos puede hacer reflexionar. La práctica quizá no lleva de por sí a la excelencia, puede llevarlo si lo aprovechas y te esfuerzas. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees en la meritocracia y el esfuerzo? ¿Crees que el esfuerzo va más allá de acumular años de experiencia? Estaría encantado de oír tus opiniones. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.